Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a comenzar con un nuevo episodio en el que dos franquicias van a colisionar y nos preguntaremos, ¿acaso estas cintas representan el inicio de una nueva era para sus respectivas franquicias? Pues comencemos con Jurassic World Rebirth o Jurassic World Renace. Quiero hacer aquí un disclaimer y es que yo no me sé todo el lore o el contexto de la saga de Jurassic Park o Jurassic World. Sí he visto varias de ellas, pero hace algunos años y no me sé todos los nombres de los dinosaurios, así que mi opinión está basada en lo que vi en la pantalla y comparado con los datos que yo recuerdo de las películas que vi de la franquicia. Y bien, vamos con algunos datos de la película. Esta está dirigida por Gareth Edwards, el cineasta detrás de Rogue One, y la historia sigue a un equipo de extracción que debe de recolectar 3 muestras de ADN de dinosaurios que se encuentran en una instalación de investigación de la isla que alimentaba al Parque Jurásico original. En su camino hacia esta isla, descubren que una familia náufragó. Ahora, ellos estando en la isla, se dan cuenta que esta está habitada por dinosaurios que son particulares, porque están modificados genéticamente y son bastante peligrosos. Esa es básicamente la premisa que sigue toda la historia. Y bueno, Rebirth costó en producirse alrededor de 225 millones de dólares antes de su comercialización. Su estreno en Estados Unidos durante el fin de semana del 4 de julio dejó un acumulado de 147.8 millones de dólares, ya incluyendo el extranjero, o sea, todo lo que se recolectó en taquillas en el extranjero durante esos días. Este lanzamiento es el segundo mejor de la franquicia y la mayor apertura mundial del año hasta la fecha para un lanzamiento en Hollywood después y solamente después, adivinen de cuál, de Minecraft Movie. Eso sí, no me lo esperaba para nada, ¿ok? Después de unos pocos datos de su estreno, pasemos con los males y déjenme decirles que hay bastantes. Aquí, sus percances no son lo suficientemente aterradores como para mantener a los espectadores en vilo. Y es que, de verdad, yo iba con una idea de lo que era Jurassic Park, Jurassic World, pensando que iba a ser algo parecido al terror que estamos acostumbrados a ver en Jurassic Park, porque sí, tiene sus escenas de terror con los dinosaurios y vaya que sí, está tan simple, de verdad las escenas son tan simples, esperas que haya como una segunda persecución y no la hay y te quedas muy decepcionado en eso. La cinta carece de suspenso y la tensión que caracterizó a sus películas anteriores. De plano que aquí no hubo eso, aquí hubo puros chistes malos, muy pocas escenas en las que de verdad te mantuvieras como al borde del asiento. Una que otra sí se logró muy bien, eso debo de admitirlo, pero hizo mucha falta eso. El reparto es muy bueno, aunque los personajes son superficiales y algunos momentos todavía logran despertar un poco de adrenalina, pero no es suficiente como para justificar o como para usar bien a los actores y al personaje que se plantea. Considero, en mi opinión, que el personaje que me hizo más como sentir preocupación, un poco de adrenalina, fue la niña pequeña, la hermana pequeña, porque es un elemento con el que se puede jugar en la historia, debido a las situaciones en las que se pudo haber puesto ella, por su edad, por su ingenuidad. Con ella se pudo jugar, se jugó bien, pero le hizo falta como más uso del personaje aquí. Otro punto en el que siento que careció esta película es la falta de efectos prácticos como en las otras entregas originales. Aquí sí hubo, no ocuparon la misma función que en entregas anteriores, provocando que las interacciones entre personajes y dinosaurios fueran menores. Y los efectos especiales, ahí sí no me gustaron mucho, hablando de los dinosaurios que aparecían en el fondo, no de los dinosaurios que se ocuparon como para las escenas principales, por así decirlo, pero había una o dos escenas en las que aparecían obviamente dinosaurios en la parte de atrás, en el horizonte, y se veían tan mal, se veían como unos stickers, no se veían
como un dinosaurio que se generó con efectos especiales. No me gustó nada, no me convenció, ahí sí yo me quedé bastante impactada, porque una película con este presupuesto y con la apertura de taquilla que tuvo, era para que diera un poco más, y ahí sí, de verdad me decepcionó bastante. Y por último, el dinosaurio principal o el villano principal, por así decirlo, el monstruo principal que se planteó desde un inicio, el T-Rex, que era esta mutación genética de un dinosaurio, que se supone que iba a ser como el más peligroso, porque la escena principal lo logra muy bien, te logra llevar a un suspenso en el que no lo ves por completo, pero ves una sombra y ya estás comenzando a pensar cómo va atacar este dinosaurio a nuestros personajes principales. Y oigan, neta, ¿qué onda con los minutos que le dieron a este dinosaurio con lo mal aprovechado que estuvo? Fácil, creo que fueron 5 minutos en el que apareció y no hizo gran cosa. La neta, o sea, no cambió muchísimo en la historia. Yo hubiera pensado que este dinosaurio iba a ser como el que acechara a nuestros personajes principales. Sin embargo, no fue el caso. Fueron otros dinosaurios que los persiguieron y a este lo dejaron como ahí, nada más. O sea, me imagino que lo quieren dejar para un futuro, para una secuela, pero ¿por qué no aprovechan el dinosaurio, el personaje, la historia que ya se planteó? ¿Por qué no ocuparlo? Y ese para mí es el principal problema que tengo con la película de Jurassic World Rebirth. Y es que teniendo una historia en la que te presentan que van a estar en esa isla donde hay dinosaurios que son mutaciones genéticas, que son más peligrosos que el dinosaurio original, y tienen que estar 24 horas porque dentro de 24 horas los van a salvar probablemente, y tienen que huir de los dinosaurios. ¿Por qué no plantean una historia en la que literalmente nuestros protagonistas deban de sobrevivir a estos dinosaurios y no nos den esos remates tan horribles de chistes que alargaban la historia de manera terrible? Escenas en las que los dinosaurios que hemos visto en otras entregas aparecían 1 segundo, 2 segundos en escena. ¿Por qué no usan los recursos y la infinidad de posibilidades de cosas que puedan pasar en esa isla y que nos pueden emocionar como espectadores? Sin embargo, lo que hay es lo que hay y esta película nos plantea una historia, en mi opinión, bastante vacía, bastante carente, de mucha acción y de muchos elementos que son parte de la saga original. Ahora, me hago la pregunta, ¿Jurassic World Rebirth es el inicio de una nueva era para la franquicia de Jurassic Park? En mi opinión, no. Lo tenía todo para hacerlo, pero carece de emoción, acción y de dinosaurios, que se supone que era lo que los espectadores querían ver. Si esta película se convierte en parte de una nueva trilogía, la producción debe de trabajar mucho más en la siguiente entrega, y en vez de gastar millones en publicitarla como una nueva película que regresa a los orígenes de la saga, esta vez hacerla de verdad. Bueno, ahora olvidémonos de lo mala que fue Jurassic World Rebirth y pasemos a la siguiente franquicia. Ahora sí hablemos de Superman, la versión de James Gunn, protagonizada por David Gordon Sweet. En esta nueva versión vemos cómo se abandona el tono oscuro y realista de los últimos años que se venía manejando con Zack Snyder, y este año Superman vuelve para ser el símbolo de esperanza, fe y bondad. Esta está enfocada en el autodescubrimiento, cómo Clark Kent descubre su misión de vida. Hay varios factores que diferencian y resaltan en esta versión, comenzando con la importancia que le dieron a Kansas. El acento sureño, que cuando lo escuché personalmente, sí me puso contenta porque se apega a una realidad. Incluso los actores que escogieron para ser los padres de Clark lucen como el estereotipo de los granjeros del sur de Estados Unidos. Además, nos muestra los valores de una familia de granjeros de Missouri que trata de mantenerse humilde e unida en circunstancias difíciles. Para sus padres, en la película vemos como Clark era solo un niño, su niño. Esto lo vemos en una escena en la que él regresa a casa y vemos cómo sus padres lo cuidan después de una batalla, lo arropan, lo abrazan. Es algo muy lindo de ver y refuerza como este mensaje que están tratando de transmitir a través de los padres de Clark, en la que nos muestran este lado de compasión y de bondad que tiene,
que heredó de sus padres de la Tierra, no de sus padres de Krypton. Otro detalle que James Gunn no dejó pasar fue la música, y así como en Guardianes de la Galaxia, aquí hay escenas de acción y comedia con un soundtrack particular, que en el momento que la vi me retomó obviamente a Guardianes de la Galaxia porque son escenas en las que hay batallas y hay una música de fondo y sí tiene bastante parecido a lo que hemos visto en Guardianes de la Galaxia. Por otra parte, se hablaba de que la nueva entrega de Superman estaría basada en la serie de cómics All Star Superman. Sin embargo, no es así. Si bien James Gunn admitió que hay mucha inspiración de esta serie en la película, no está basada directamente en ella. All Star Superman gira en torno a Superman, quien se encuentra en la fase terminal debido a su sobreexposición al sol terrestre, mientras realiza numerosas hazañas heroicas, los 12 trabajos de Superman, e intenta hacer las paces con el mundo antes de su muerte inminente. En la película de James Gunn no se plantea que Superman vaya a morir. De hecho, en esta edición ya nos saltamos todo el origen de Superman. En esta ya lleva varios años siendo superhéroe, trabaja en el Daily Planet y sostiene una relación con Lois Lane. Aquí ya nada más comenzamos a ver cómo él se da de madrazos con los villanos, por así decirlo. Ahora, las similitudes entre All Star Superman y Superman de 2025 son que ambas exploran la vulnerabilidad de Superman, su lucha interna y su relación con la humanidad. Varias escenas de la historia de All Star son populares porque hacen énfasis en lo que Superman debería y podría significar para la gente cuando se presenta de manera correcta, de nuevo enfocándose en la bondad y la humanidad que Superman tiene y no en la imagen que en la película Lex Luthor trata de imponer entre la gente, Superman siendo un alien y un peligro. Además de que James Gunn comentara que hubo inspiración de esta serie de cómics para la película, también la diseñadora de producción tomó inspiración de esta serie de cómics para la realización de esta película. Superman de James Gunn es muy diferente a la versión de Snyder. Definitivamente se siente como una bocanada de aire fresco para la imagen y la franquicia de Superman. Puede que complazca a un sector del público, pero decepcione a otra parte por su sencillez dramática y su carácter inocente. Sin embargo, es bastante entretenida, y tal vez era lo que necesitábamos ver de Superman. Sí, tiene comedia, en esta película los remates sí son graciosos. Esto no es algo nuevo, James Gunn ha manejado bien el humor desde Guardianes de la Galaxia. A diferencia de Jurassic World Rebirth, que los chistes son tan malos que por arte de magia hacen que el tiempo en el que se cuenten sean eterno e incómodo. En ocasiones, yo considero que puede llegar a ser un poco demasiado la película, tanto en sus escenas de acción como en las de humor, que rozan en lo sarcástico y a veces en lo ilógico. Sí hubo algunos momentos en que las escenas finales ya me parecían demasiado. Sin embargo, su historia y sus personajes son redondos, no dejan en el olvido a ninguno, no sobran y definitivamente no faltan. Pero dejan abierta la posibilidad de que en un futuro se presenten diferentes personajes y nuevas historias. Y finalmente la pregunta, ¿Superman de James Gunn marca el inicio de una nueva era para la franquicia? En mi opinión, sí. Hay cosas que podrían mejorar, definitivamente, pero considero que no es más de lo mismo que veníamos viendo de Superman en los últimos años. Y por más que me gustaba ver a Henry Cavill como el héroe, esto ya no transpira patadas de ahogado ni podredumbre como en las anteriores. Debo de admitirles que estuvo entretenida la película y sí, ok, sí, lo comparo a cómo fue mi última experiencia viendo Batman versus Superman. No recuerdo si fue la última que fui a ver de el Snyder Cut o del Snyderverse de DC. Me la pasé mejor acá, la verdad. Yo entiendo que hay diferentes formas en las que se puede abordar la historia de Superman debido a la infinidad de historias gráficas que hay acerca del héroe y también de diferentes superhéroes. Sin embargo, yo siento que ya era demasiado hablar de esta parte oscura y como un poco más traumática de la vida de Superman. Creo que va bastante bien acorde a los tiempos que estamos viviendo esta nueva historia de Superman. A como vi a la gente en la sala, la cual por cierto estaba llena, creo que se fueron bastante satisfechos con la historia. Y si había gente que esperaba otro tipo de historia de Superman,
algo más parecido a lo de Snyder, es porque realmente pues no se informaron de qué iba a ser o cómo iba a ser esta nueva versión de Superman, que sí es mucho más gracioso, mucho más simple y le da ese toque, es la diferencia, en mi opinión, al Superman que hemos visto en otros años. Y antes de terminar, quiero decirles a quienes estén escuchando que la verdad las escenas postcrédito pues no valen la pena verlas, no se queden, mejor sálganse antes de que haya una fila para salir de la sala, o si ya tienen un montón de ganas de ir al baño, mejor vayan porque no aparece nada que importe realmente en las escenas postcrédito. De hecho, la mayoría de las cosas que importan pasan durante toda la película, sí hay cameos, que no son tan significativos, pero bueno, hay cameos. Sin embargo, las escenas postcrédito pues no valen la pena que se queden. Y bueno, con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N en Instagram. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.